Un incendio implacable destruyó a una familia feliz y se cobró la vida del padre de 2 niños. Después del incidente, la policía determinó rápidamente que se trataba de un caso de incendio provocado, pero no pudieron encontrar pruebas directas. A medida que la investigación avanzaba, una verdad aterradora comenzó a emerger gradualmente. Finalmente, la policía logró encarcelar al perpetrador gracias a los testimonios de los 2 niños. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Vamos a profundizar en este caso. El caso ocurrió en Ringgold, Georgia, una ciudad situada en el noroeste de Georgia, cerca de la frontera con Tennessee, con una población de unas 3.500 personas. Es una ciudad en el condado de Catoosa y también la sede del condado. El protagonista, James, nació el 22 de febrero de 1950. Provenía de una familia adinerada en Ohio. Su abuelo, Fred, era inventor y empresario, y la mayoría de los miembros de la familia vivían de los negocios de Fred. Sin embargo, James fue una excepción. No quería descansar en los logros de su abuelo y esperaba crear su propio camino. Por lo tanto, dejó su ciudad natal temprano y comenzó su viaje empresarial. James trabajó en diversas industrias en sus primeros años, pero no logró un éxito significativo hasta que ingresó en la industria de la salud, lo que le dio una dirección clara. Después de un periodo de estudio intensivo, James abrió un centro de salud en Ringgold, principalmente para brindar servicios a pacientes con lesiones en la columna vertebral. Inicialmente, el negocio del centro de salud no era prometedor. James era tanto el propietario como el único empleado. Afortunadamente, era bueno en la gestión del negocio y desarrolló con éxito una serie de estrategias de marketing. Con una excelente publicidad y habilidades sobresalientes, el negocio del centro de salud mejoró gradualmente. Para brindar mejores servicios, James contrató a varios empleados. Entre los primeros en unirse estuvo su futura esposa, Teresa, quien era más de 20 años menor que James y trabajaba como recepcionista en el centro de salud en ese momento. Se casaron en 1996 y ese mismo año dieron la bienvenida a su primer hijo, Caleb. 4 años después nació su segunda hija, Ellie. Con 2 hijos, la pareja ya no se conformaba con el statu quo y aspiraba a expandir su negocio de salud. Para lograrlo, James invirtió fondos significativos para modernizar el centro de salud, y Teresa siguió una formación sistemática para convertirse en quiropráctica profesional. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, los ingresos del centro médico aumentaron significativamente y la calidad de vida de su familia mejoró enormemente. Según el hijo de James, Caleb, vivían en una casa grande con un garaje para 4 coches. Todo lo que él y su hermana necesitaban les era proporcionado y nunca tuvieron que preocuparse por el dinero. Justo cuando su vida feliz comenzaba, la familia encontró la desgracia. James fue mordido por una garrapata durante una actividad al aire libre y contrajo la enfermedad de Lyme. Aunque no es fatal, esta enfermedad infecciosa afectó gravemente su vida diaria. Los pacientes con la enfermedad de Lyme a menudo experimentan dolor en las extremidades, mareos y dificultades para continuar con su trabajo normal. Al mismo tiempo, Teresa enfrentó circunstancias inesperadas. Estaba embarazada de su tercer hijo y cerca del parto cuando surgió una situación repentina. Teresa perdió al bebé y tuvo que recuperarse en casa. Durante ese tiempo, ni ella ni James pudieron trabajar, lo que causó problemas en la operación del centro de salud. Dado que las inversiones sustanciales que habían hecho estaban principalmente financiadas por préstamos bancarios, la reducción de ingresos significó que no podían pagar los préstamos a tiempo. Como resultado, el banco embargó sus coches y su casa también estaba a punto de ser embargada. Poco después, una desgracia aún mayor los golpeó. De la noche a la mañana perdieron todo lo que tenían, incluida su familia feliz. En la mañana del 29 de junio de 2007 a las 9:34 a.m., el Centro Local de Servicio 911 recibió una llamada de un hombre que afirmaba que grandes cantidades de humo negro provenían de la casa de su vecino James y que se necesitaba asistencia de emergencia urgentemente. Al recibir la notificación, 3 camiones de bomberos se apresuraron al lugar. Los bomberos primero utilizaron mangueras de alta presión para controlar las llamas y luego entraron inmediatamente en la casa para buscar.
Como el incendio acababa de ser extinguido, aún había mucho humo dentro. Los bomberos tuvieron que usar cámaras termográficas para buscar posibles sobrevivientes. Cuando la cámara escaneó el dormitorio, apareció una figura humana en la pantalla. Los bomberos se movieron rápidamente y sacaron a un hombre que fue encontrado arrodillado junto a la cama. La identidad del hombre fue confirmada rápidamente como James, el dueño de la casa. En ese momento, él no mostraba signos de vida. No había marcas visibles de quemaduras en su cuerpo y se presumió inicialmente que había muerto por inhalación de humo. Debido a que el incidente resultó en una fatalidad, los investigadores de incendios y la policía participaron en la investigación según el protocolo. La escena fue tomada por las autoridades. Por lo general, manejar tales incidentes implica dos pasos principales. Primero, el Departamento de Bomberos necesita determinar la causa del incendio y producir un informe de análisis del incidente. Segundo, el médico forense debe realizar una autopsia al fallecido para determinar la causa exacta de la muerte. En esta etapa, las tareas principales de la policía son asistir en la investigación y mantener el orden en la escena. Mientras los investigadores de incendios examinaban la escena, la policía contactó a la familia de James. En ese momento, la esposa de James, Teresa, estaba en camino a Tennessee con su amiga Robin y sus dos hijos. Al ser notificados, regresaron a casa alrededor de las 4 p.m. de ese mismo día. La policía interrogó a Teresa sobre su paradero durante el incidente. Dijo que alrededor de las 8:15 a.m., ella, Robin y sus dos hijos fueron a la casa de sus padres en Tennessee. El objetivo del viaje era pedir prestado el coche de sus padres porque el banco lo había embargado y tenían que alquilar un coche para desplazarse. Como necesitaba traer de vuelta 2 coches después, pidió específicamente ayuda a su amiga Robin. Antes de llegar a su destino, recibieron la noticia del incendio en su casa. Ella dijo que todo estaba bien cuando salió de la casa y que no sabía cómo pudo haber comenzado el fuego. La declaración de Teresa fue corroborada por su amiga Robin, pero hubo una discrepancia respecto a la hora exacta en que salieron. Robin creía que salieron entre las 8:45 y las 9:00 am, no alrededor de las 8:15 am como afirmó Teresa. La policía documentó esta discrepancia. No hicieron más preguntas porque la causa del incendio aún no había sido determinada de manera concluyente. Necesitaban esperar los resultados de la investigación del Departamento de Bomberos. Unos 6 días después, la policía finalmente recibió el informe de la investigación del incidente del incendio. Los investigadores de incendios, después de examinar la escena, llegaron a las siguientes conclusiones. El incendio comenzó alrededor de las 9 a.m., originándose en el área abierta fuera del dormitorio. No había cables envejecidos ni objetos que pudieran haber causado un incendio en esa área. Además, el dormitorio fue el sitio principal del incendio y se detectaron componentes acelerantes en la alfombra. Esto explicó por qué el incendio se concentró en el dormitorio. Basándose en estos hallazgos, el Departamento de Bomberos determinó que fue un caso de incendio provocado, descartando cualquier causa natural. Al enterarse de esto, la policía interrogó inmediatamente a Teresa nuevamente. Esto se debió a la diferencia en los horarios de salida mencionados por Teresa y su amiga, siendo el horario de salida indicado por Robin muy cercano al momento del incendio. Necesitaban aclarar la hora exacta en que ambos salieron de la casa. Teresa explicó su rutina matutina en detalle. Temprano por la mañana, la familia siempre se despierta alrededor de las 6:30 o 7 co. Toman café juntos y conversan. Es una rutina típica de pareja antes de que los niños se despierten. El marido habla un rato con los niños y hornea pan para la familia. Salieron de la casa a más tardar a las 8:30 am y ella estaba segura de ello. La policía documentó esta declaración, pero la discrepancia en la hora exacta de salida aún necesitaba resolverse. Teresa continuó apegándose a su declaración inicial, insistiendo en que se fue no más tarde de las 8:30 am. Pero la policía se mostró escéptica ante la historia de la mujer. Después de terminar su interrogatorio, se acercaron a la amiga de Teresa, Robin, para obtener más información. Robin llegó a la casa de Teresa alrededor de las 8:30 am y esperó afuera.
De manera realista, no podrían salir a las 8:15 am. Además, Robin también contó un detalle importante. Después de subir a los niños al coche, Teresa regresó sola a casa durante unos 10 minutos. Robin no sabía qué estaba haciendo su amiga durante ese tiempo y nunca lo mencionó. La declaración de Robin llamó la atención de la policía. Continuaron interrogando a Teresa sobre señales de incendio después de salir de la casa. Ella no respondió directamente, pero mencionó que su primera parada después de salir fue en un restaurante de comida rápida para comprar algo de comer. Las imágenes de vigilancia del restaurante pudieron confirmar la historia de la mujer. Siguiendo esta pista, la policía obtuvo las imágenes de vigilancia del restaurante de comida rápida. La marca de tiempo mostraba que Teresa y su grupo llegaron a las 9:26 am. Al medir la distancia entre los dos lugares, la policía determinó que debieron haber salido de la casa de Teresa aproximadamente a las 9:18 am. Esto confirmó que el relato de Robin era exacto y sugirió que Teresa, siendo la última persona en salir de la casa, era la principal sospechosa. Para encontrar evidencia relevante, la policía inspeccionó la residencia de la pareja. Esta fue la primera vez que acudieron al lugar de un incendio con el expreso propósito de recoger pruebas. La policía encontró varias bolsas preempacadas en el garaje que contenían ropa y zapatos para Teresa y los niños, junto con algunas fotos familiares. Estos artículos indicaban que Teresa podría haber estado al tanto del incendio inminente en casa, lo que la llevó a colocar estos objetos útiles en un lugar seguro con anticipación. Además, en el cajón del estudio, la policía encontró un acuerdo de divorcio sin firmar, contradiciendo la descripción previa de Teresa sobre su relación matrimonial. Al descubrir estos elementos, la policía contactó a Teresa y le solicitó que acudiera con los niños para un interrogatorio adicional. 10 días después del incidente, Teresa llegó a la comisaría como estaba previsto, con su hija Allison y su hijo Caleb. La policía primero interrogó a la pequeña Allison. Parecía que la niña aún no podía comprender del todo lo que había sucedido en casa. Al principio, ella se resistió a la policía, pero a medida que avanzó la conversación, desarrollaron una buena relación. Aprovechando la oportunidad, la policía le preguntó a Allison sobre su madre, Teresa, una pregunta importante: si había empacado su ropa antes del incendio. Allison confirmó que su madre Teresa había empacado ropa limpia en casa. Aunque no especificó la hora exacta, la policía creyó que fue definitivamente antes de que ocurriera el incendio. Para verificar la declaración de Allison, la policía luego interrogó a su hermano Caleb, de 11 años. Caleb dio una versión contradictoria en comparación con Allison, afirmando que su madre Teresa no empacó ropa antes del incendio. Dada la inconsistencia entre las declaraciones de los hermanos, la policía decidió enfrentar a Teresa con la discrepancia. Inesperadamente, Teresa accedió a una sesión de planificación. Según la ley de Georgia, una vez firmado, este resultado de la planificación puede usarse como evidencia. Esto sorprendió a la policía. Sin suspenso, Teresa falló la prueba del detector de mentiras. Los datos muestran que la puntuación de engaño de la mujer es del 100%. Ante este resultado, Teresa cambió inmediatamente su historia, afirmando que todo fue idea de su difunto esposo James. Teresa trasladó toda la responsabilidad a su difunto esposo James, afirmando que él se quitó la vida en casa y que ella no tenía nada que ver con ello. La policía claramente no creyó este testimonio del perpetrador porque nadie usaría un método tan extremo para acabar con su propia vida. Creyeron que todo fue planeado por Teresa basándose en los resultados del detector de mentiras y la arrestaron en el acto. Luego, la policía investigó la vida personal de la pareja para descubrir sus motivos. A través de entrevistas con sus amigos en común, se enteraron de que James y Teresa habían estado desempleados durante 3 o 4 meses y que su situación financiera se había deteriorado gravemente. Además, su casa estaba programada para ser ejecutada por el banco en un mes. Además, Teresa tenía un hábito perjudicial de usar sustancias ilícitas. Desde que perdió a su tercer hijo, la mujer robaba regularmente dinero del centro médico para pagar su adicción. Un amigo también mencionó que después de que James contrajo la enfermedad de Lyme, contrató una póliza de seguro grande por el bien de la familia.
Inicialmente lo hizo como una medida de protección, pero pronto se arrepintió, sospechando que Teresa lo drogaba en secreto para acelerar su muerte. El relato de este amigo fue respaldado por evidencia relevante. Una autopsia reveló tranquilizantes y antidepresivos en el sistema de James, lo que indicaba que no estaba en un estado mental claro durante el incendio. Si bien estos hallazgos sugerían que Teresa tenía un motivo, la policía aún necesitaba más evidencia directa. Se enfocaron en los dos hijos de Teresa, Allison, de 6 años, y Caleb, de 11, creyendo que podrían haber presenciado señales antes del incendio, pero inicialmente ocultaron la verdad, posiblemente debido a nerviosismo o a la guía de su madre. Aprendiendo de fracasos anteriores, la policía contó con la ayuda de un psicólogo para volver a interrogar a los niños. El relato de este amigo fue respaldado por evidencia relevante. Una autopsia reveló tranquilizantes y antidepresivos en el sistema de James, lo que indicaba que no estaba en un estado mental claro durante el incendio. Si bien estos hallazgos sugerían que Teresa tenía un motivo, la policía aún necesitaba más evidencia directa. Se enfocaron en los dos hijos de Teresa, Allison, de 6 años, y Caleb, de 11, creyendo que podrían haber presenciado señales antes del incendio, pero inicialmente ocultaron la verdad, posiblemente debido a nerviosismo o a la guía de su madre. Aprendiendo de fracasos anteriores, la policía contó con la ayuda de un psicólogo para volver a interrogar a los niños. Después de una larga discusión con los niños, el experto descubrió que los estaban controlando inconscientemente. El fuego se propagó tan rápidamente que ni siquiera habían salido de la casa cuando empezó a salir humo negro. Para evitar despertar sospechas en los niños, Teresa les dijo deliberadamente que acababa de quemar algunos papeles en casa, mencionando su hábito anterior de quemar basura. Esta explicación satisfizo a los niños y no preguntaron más. Es probable que el amigo de Teresa, Robin, escuchara esta conversación y también notara signos del incendio. Sin embargo, quizás no queriendo involucrarse, Robin no mencionó nada durante el interrogatorio. El incidente ocurrió en diciembre de 2010 y 3 años después el caso llegó a juicio. Teresa fue condenada a cadena perpetua por los cargos de asesinato e incendio provocado. El autor puede solicitar la libertad condicional después de 30 años. Los dos hijos de Teresa, Allison y Caleb, fueron criados por su abuela. Se entiende que ambos hermanos han superado su pasado y ahora viven felices. La importancia de la honestidad y la integridad en las relaciones personales y las dificultades financieras no deberían justificar acciones extremas como estas. Por tanto, para evitar conflictos familiares y consecuencias trágicas, los miembros deben ser responsables de conciliar los conflictos. Una pareja hecha a sí misma fue baleada mientras dormían. Después del incidente, la policía no encontró pistas para resolver el caso, pero creía que su hija podría conocer la verdad. A través de años de esfuerzo, la policía finalmente persuadió a la hija de la víctima para proporcionar pistas, pero la noche antes de que ella estuviera a punto de revelar la verdad, murió en un extraño accidente automovilístico. Inicialmente, la policía pensó que el accidente automovilístico podría haber sido deliberado, pero la situación real no era como parecía, y el perpetrador no era la persona que siempre habían sospechado. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Vamos a adentrarnos en este caso. El caso de hoy tiene lugar en Libertyville, Illinois. Esta área está ubicada en la parte noreste de Illinois, a unas 35 millas de Chicago. Con una población de alrededor de 20,000 personas, es un área rural en el condado de Lake. El protagonista, Bruce, nació en 1936 en Mundelein, Illinois. Creció en una familia adinerada. Su padre, George, era un empresario que dirigía estaciones de servicio y negocios relacionados con la reparación automotriz en Mundelein. Aunque Bruce venía de un trasfondo privilegiado y podría haber llevado una buena vida dependiendo del negocio familiar, tenía grandes ambiciones y no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados y disfrutar de los logros de su padre. Por lo tanto, después de graduarse de la escuela secundaria, Bruce dejó su ciudad natal y se mudó a Libertyville. En sus primeros años, Bruce trabajó en muchos trabajos duros y agotadores,
pero nunca se quejó porque estos trabajos le permitieron ganar más dinero y acumular fondos rápidamente para comenzar su propio negocio. Alrededor de los 21 años, este sueño finalmente se hizo realidad. Bruce usó sus ahorros y un préstamo bancario para abrir una gasolinera en Libertyville. Aunque la escala inicial era pequeña, Bruce había aprendido mucho sobre negocios de su padre desde la infancia, lo que hizo que esta empresa emprendedora fuera relativamente fácil. Pronto se convirtió en un empresario modestamente exitoso. En 1959, a la edad de 23 años, Bruce se casó con su novia de la escuela secundaria, Darlene. Durante los siguientes años tuvieron 3 hijos, Kurt, Robin y Billy, 2 hijos y una hija. Los 3 niños fueron criados por Darlene, mientras Bruce dedicaba toda su energía a desarrollar su negocio. Para 1975, Bruce, aún sin tener 40 años, había acumulado una fortuna valorada en varios millones de dólares. Sus empresas iban desde una cadena de gasolineras hasta bienes raíces, abarcando Libertyville. Ese año, la familia de 5 se mudó a una gran casa en una propiedad de 6 acres. Esta lujosa casa tenía 2 pisos y más de una docena de habitaciones, proporcionando a cada miembro de la familia su propio espacio. Vivían una vida muy feliz. A pesar del significativo éxito empresarial de Bruce y su capacidad para brindar una vida de alta calidad a su familia, no estaba exento de preocupaciones. Debido a que Bruce estaba ocupado con el trabajo, tenía poco tiempo para pasar con sus hijos, lo que provocaba muchos problemas emocionales y de comportamiento entre ellos. El mayor, Kurt, tenía los problemas más graves. Desarrolló muchos malos hábitos en su adolescencia y sin ganas de asistir a la escuela abandonó la secundaria antes de graduarse. Se convirtió en lo que se conoce como un NEET, Not in Education, Employment or Training. La segunda hija, Robin, aunque no tenía malos hábitos, tenía un carácter rebelde y a menudo hacía cosas en contra de los deseos de sus padres. En cuanto al hijo menor, Billy, inicialmente fue el hijo favorito de Bruce y fue preparado para hacerse cargo del negocio familiar. Cuando llegó a la adolescencia, también empezó a portarse mal. Influenciado por su hermano mayor Kurt, abandonó la escuela secundaria y se convirtió en un NEET. Los 2 hermanos pasaban sus días entregándose a fiestas y utilizando sustancias ilegales, lo que enfurecía mucho a Bruce. Para corregir los malos hábitos de Billy, el padre trasladó a su hijo a la vivienda de servicio, prohibiéndole entrar a la zona principal de la vivienda. Al mismo tiempo, para reducir la interacción entre los 2 hermanos, Bruce llevó a Billy a trabajar en su empresa, dándole a su hijo un trabajo relativamente sencillo. A pesar de los esfuerzos de Bruce, la situación no mejoró. Durante los siguientes 5 años, la familia experimentó varios conflictos y discusiones, que finalmente llevaron a un final trágico en una noche de tormenta. El 6 de junio de 1980, un viernes y un día importante para las reuniones habituales de Bruce, de repente no se presentó al trabajo programado. Notando que algo estaba mal, su asistente Richard llamó inmediatamente a la casa de Bruce para preguntar por la razón. La hija de Bruce, Robin, contestó la llamada. Al enterarse de la situación, ella rápidamente fue al dormitorio de sus padres, solo para encontrar a su padre Bruce y a su madre Darlene muertos a tiros en la cama. Al ver esto, ella rápidamente despertó a su hermano dormido. Billy luego corrió a los alojamientos de los sirvientes para buscar a su hermano mayor, Kurt. Siguiendo las instrucciones de Kurt, Billy llamó inmediatamente a la policía balbuceando: «Esto es realmente difícil. Mis padres están muertos». Después de recibir la llamada, la policía y el personal médico llegaron rápidamente al lugar, pero la pareja ya había perdido cualquier posibilidad de ser salvada. Ambos habían sido tiroteados con una escopeta, sus cabezas casi completamente destruidas. Basándose en las lesiones, Darlene parecía ser la primera víctima, sin signos de resistencia, lo que indica que probablemente fue tiroteada mientras dormía. Bruce, el esposo de Darlene, sufrió lesiones más extensas. Además de la herida de bala en la cabeza, tenía múltiples heridas de puñalada y marcas de golpes con la culata del arma. Estas señales muestran que intentó defenderse.
Su violenta reacción hizo que el asesino errara áreas importantes, por lo que, después del primer disparo, no murió inmediatamente. El agresor luego usó la culata del arma y el cuchillo para infligir más daño. Frente a un doble asesinato tan brutal, la tarea principal de la policía era comprender el motivo del asesino. Como testigos, interrogaron primero a los 3 hijos de la pareja: Kurt, de 20 años, Robin, de 17, y Billy, de 15. Robin y Billy testificaron que la noche del incidente ambos salieron y solo regresaron a casa temprano en la mañana y se acostaron rápidamente sin notar nada inusual. El mayor, Kurt, dijo que, aunque estaba en casa esa noche, vivía en una parte de la casa lejos del dormitorio de sus padres. Además, esa noche llovía intensamente, así que no escuchó los disparos y no estaba al tanto de lo que había sucedido. Justo cuando la policía se disponía a hacer más preguntas, llegó al lugar el hermano de Bruce con un abogado. Posiblemente para proteger a los niños, el hermano de Bruce interrumpió el interrogatorio policial y rápidamente se llevó a los 3 niños. Con la pérdida de esta fuente crucial de información, la policía no tuvo más opción que buscar pistas por otros medios. En los días siguientes, la policía visitó uno por uno a los residentes cercanos. Debido a la fuerte lluvia y los truenos y relámpagos que la acompañaban la noche del incidente, ninguno de los vecinos escuchó o vio algo inusual. Además, se analizaron las diversas piezas de evidencia física recolectadas en la escena del crimen, pero no arrojaron ninguna pista útil. En consecuencia, la investigación pronto perdió dirección. Justo cuando la policía estaba al borde del desespero, recibieron de repente una llamada del hijo menor de Bruce, Billy. Él expresó su deseo de ver las fotos tomadas por la policía en la escena del crimen para ayudar a encontrar pistas. Al escuchar esto, la policía fue inmediatamente a la residencia temporal de Billy, que era la casa de su tío. Al examinar las fotos de la escena del crimen, Billy notó rápidamente que faltaban una cantidad significativa de joyas y algunas armas de fuego coleccionables en su casa. Sospechó que alguien podría haberse dirigido a las pertenencias valiosas de su familia y cometido los asesinatos como resultado. La teoría de Billy parecía plausible, pero según la evidencia existente, el perpetrador debió haber actuado sin ser notado. Entró en la habitación y los mató mientras dormían. Este acto no parecía ser por ganancia financiera, sino más bien por venganza. Inicialmente, la policía no encontró ninguna evidencia que respaldara esta teoría hasta 6 semanas después del incidente. Alguien descubrió accidentalmente las joyas y armas robadas de Bruce y su esposa en la orilla del río. Fue entonces cuando la policía se convenció más de que el motivo del asesino no era la ganancia financiera, sino la venganza. Un ladrón o atracador no desecharía un botín tan difícil de conseguir. La única explicación para este comportamiento era que alguien quería desviar la investigación simulando la escena del crimen. Con esta conclusión, la policía revisó cuidadosamente a las personas con motivos potenciales. El hijo mayor de Bruce, Kurt, rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. En primer lugar, Kurt estaba en casa la noche del incidente y nadie podía confirmar si permaneció en su habitación todo el tiempo. En segundo lugar, tenía la peor relación con sus padres entre los 3 niños y sus padres le restringían quedarse en casa. Por lo tanto, la policía sospechaba que Kurt podría haber cometido el doble asesinato por venganza. A pesar de esta sospecha razonable, Kurt no era un sospechoso común. Provenía de una familia adinerada y el día del incidente, el hermano de Bruce ya había contratado un abogado para los 3 hijos. Sin suficientes pruebas, era difícil para la policía acercarse a Kurt. En los meses siguientes, la policía intentó varios métodos para recopilar pruebas, pero no logró progresos sustanciales. Por el contrario, los 3 hijos de Bruce parecían haber superado el dolor de perder a sus padres y completaron la división de su herencia durante este tiempo. Como el hermano mayor, Kurt, y el hermano menor, Billy, no querían hacerse cargo del negocio de su padre. Cada uno tomó $1,3 millones y se mudó a otras ciudades.
Robin, la segunda hija, recibió $1,3 millones y heredó el negocio de su padre, por lo que permaneció local. En este punto, el caso parecía no tener una resolución a la vista. Sin embargo, la policía no quería rendirse fácilmente. En los años siguientes, tomaron frecuentes oportunidades para interrogar a Robin, quien permaneció en la zona. En comparación con Kurt y Billy, Robin era la sospechosa menos probable y tenía la relación más cercana con sus padres. La policía creía que podría tener algunas pistas que podrían ayudar a resolver el caso. Al principio, Robin no cooperó y afirmó repetidamente que no sabía nada sobre el caso. Pero con el tiempo es posible que la mentalidad de Robin haya cambiado o que la chica haya escuchado alguna información privilegiada. Durante su interrogatorio, 3 años después del incidente, Robin insinuó a la policía que uno de los hermanos podría estar involucrado en el crimen. En ese momento, la chica no dio más detalles y dijo que necesitaba unos días para consultar con un abogado antes de poder revelar la historia completa. Desafortunadamente, ese día nunca llegó. La noche antes de que Robin revelara la verdad, la chica murió en un misterioso accidente automovilístico a la edad de 20 años. Tras este evento, la policía sospechaba fuertemente que alguien había manipulado el coche de Robin. El propósito era asegurarse de que permaneciera en silencio para siempre. Los resultados de la investigación mostraron que el accidente automovilístico fue completamente debido a la incapacidad de Robin para controlar su velocidad y no tuvo nada que ver con una falla mecánica, descartando la posibilidad de que alguien hubiera manipulado el coche. A pesar de los hallazgos autoritarios del Departamento de Tráfico, muchas personas en ese momento aún creían que el accidente estaba relacionado con el hermano de Robin, Kurt. Desde el asesinato de Bruce y Darlene, circulaban rumores de que Kurt era responsable de matar a sus padres. Kurt nunca se defendió, y el momento del accidente de Robin, justo antes de que supuestamente revelara la verdad, hizo que fuera difícil no sospechar de juego sucio. La policía no pudo encontrar ninguna evidencia que vinculara a Kurt con el crimen y perdió su única pista. Afortunadamente, la verdad no permaneció enterrada para siempre. Muchos años después, el caso finalmente vio un avance. El verdadero culpable resultó ser alguien que la policía nunca había sospechado. En mayo de 1995, 15 años después del incidente, la policía del condado de Lake reabrió la investigación sobre el doble asesinato. Inicialmente, Kurt seguía siendo el principal sospechoso, pero debido a la falta de pruebas, la policía decidió comenzar interrogando al hermano menor de Kurt, Billy. Cuando intentaron contactar a Billy, descubrieron que había sido encarcelado por robo unos años antes. Esto llamó la atención de la policía porque Billy había heredado una cantidad sustancial de dinero después del incidente. Debería haber podido llevar una vida estable, lo que hacía poco probable que tuviera problemas financieros. Aunque Billy solo tenía 15 años en ese momento y nunca fue considerado sospechoso, los hallazgos recientes sugirieron que tenía necesidades financieras significativas y una tendencia hacia la violencia. Con esto en mente, la policía decidió visitar a Billy en la cárcel para interrogarlo. Durante la entrevista no reveló ninguna información útil, pero parecía muy deprimido, como un niño que cometió un error. Al observar esto, la policía sintió que tenía la respuesta. Le dieron un día para pensarlo. Más tarde, ese día, confesó el crimen y contó lo sucedido en detalle. Según Billy, Bruce y Darlene tenían grandes expectativas para él, pero le costaba cumplir con sus demandas. Cuanto más lo amaban, más dura se volvía su crítica. Cada vez que cometía un error, Darlene lo maldecía sin piedad por ser un inútil. Al principio no tenía intención de protestar porque todavía dependía de sus padres. Con el tiempo, su resentimiento creció y finalmente estalló la noche del incidente. Esa noche, él había estado bebiendo con algunos amigos. Cuando llegó a casa, Darlene sintió el olor a alcohol en él y comenzó a regañarlo sin piedad. Él sentía que no había hecho nada malo, ya que había completado un día de trabajo.
Billy admitió que la crítica constante de sus padres y sus altas expectativas lo llevaron a albergar un profundo resentimiento. En esa fatídica noche, alimentado por el alcohol y años de frustración acumulada, la ira de Billy alcanzó un punto de quiebre. El continuo abuso verbal de Darlene lo empujó al límite y decidió tomar medidas drásticas. Este fue el momento que la policía había estado esperando. La confesión de Billy proporcionó la evidencia crucial que necesitaban para cerrar el caso. Beber por la noche era completamente su tiempo personal, pero Darlene no lo veía así. Los dos tuvieron una fuerte discusión verbal sobre este tema. Durante la discusión, Darlene no solo dijo muchas palabras hirientes, sino que también amenazó con enviarlo a la escuela militar. Esto lo enojó mucho. Luego de la discusión, acudió al salón de recreo para ahogar sus penas en alcohol, pero esto solo despertó sus deseos de venganza. Al ver la escopeta expuesta en el armario, él pensó en matar a sus padres para escapar de esta vida. Alrededor de las 2 de la mañana, Billy tomó la escopeta y fue al cuarto de sus padres. Bruce y Darlene ya estaban dormidos y completamente inconscientes. Como Billy albergaba más resentimiento hacia Darlene, se acercó a ella primero. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, vaciló. Después de aproximadamente un minuto de indecisión, un trueno sonó afuera. Sabía que si no actuaba de inmediato, sus padres podrían despertarse del ruido. Entonces se decidió y disparó a Darlene, matándola al instante. El disparo despertó a Bruce, que dormía junto a su esposa. Cuando Bruce empezó a levantarse y luchar, Billy disparó un segundo tiro, pero falló. El padre no murió de inmediato. Al ver a Bruce luchar, el hijo menor usó la culata de una escopeta y un cuchillo para causarle más daño. Después del crimen, Billy escenificó la escena arrojando las joyas de la familia y el arma del crimen al río. Pero no anticipó que estos objetos serían descubiertos más tarde por alguien, ni anticipó los problemas que traerían a su hermano Kurt. De hecho, la mudanza de Kurt a otra ciudad, después de ser identificado como sospechoso, estaba estrechamente relacionada con este incidente. Porque, desde que fue considerado sospechoso, muchos lugareños creían que era el asesino. Como dice el refrán, cuando hay humo, hay fuego. En la opinión pública prevaleciente en ese momento, evitar la situación podría haber sido la mejor opción para Kurt. En cuanto a si Robin estaba al tanto del caso, Billy no dio una respuesta clara. Solo dijo que actuó solo en el asesinato y ninguno de sus hermanos estuvo involucrado. El 10 de agosto de 1996, los asesinatos de Bruce y Darlene, 16 años después, fueron a juicio. Billy fue condenado a 80 años de prisión por 2 cargos de asesinato. En 2035 será elegible para libertad condicional. Las trágicas consecuencias de la falta de comunicación y del resentimiento familiar. Después de 16 años, la verdad salió a la luz. Billy, el hijo menor, impulsado por la ira y el dolor reprimidos, fue declarado culpable de asesinato. La importancia de la empatía y la comunicación abierta en las relaciones familiares para evitar que los conflictos se conviertan en resentimientos peligrosos. Es necesario brindar apoyo emocional a los jóvenes y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Construir relaciones familiares basadas en el respeto y la comprensión es fundamental para evitar tragedias. Para aquellos que siguen casos de crímenes reales, es posible que ya hayan oído hablar de un importante evento noticioso. Hace apenas unos días, el 15 de julio de 2023, un caso que había desconcertado a la policía durante 13 años fue finalmente resuelto. No es otro que el infame caso de los asesinatos en serie de Long Island Beach. Con el continuo avance de la tecnología en la investigación criminal, cada año se resuelven muchos casos fríos. Pero ninguno ha causado tanta reacción pública como este caso. Entonces, ¿qué sucedió exactamente en el caso de Long Island? ¿Por qué tardaron tanto los investigadores en atrapar al verdadero culpable? Oak Beach es una pequeña comunidad en el sur de Long Island, Nueva York. Está ubicada entre Oak Island y Gilgo Beach.
con su hermoso paisaje y su acceso conveniente a la bulliciosa ciudad de Nueva York, ha atraído a muchos residentes. Uno de ellos fue Barbara Brunman. Tras la desafortunada muerte de su esposo, se mudó a este lugar para sanar y disfrutar de la paz y la tranquilidad. Pero, ¿quién podría imaginar que el 1 de mayo de 2010, un incidente volvería a perturbar la vida tranquila de ella? Alrededor de las 5 de la mañana de ese día, Bárbara fue despertada por los gritos de una mujer. Antes de que ella pudiera entender lo que estaba sucediendo, se oyó un fuerte golpe en la puerta principal. A continuación, una voz femenina desde afuera pidió ayuda, diciendo: «Ayúdame, por favor». Sobresaltada, Bárbara miró por la ventana y vio que una joven estaba allí, vestida con una camiseta sin mangas y con el cabello desordenado. Si estuvieras en esta situación, ¿te atreverías a abrir la puerta? Como mujer soltera, Bárbara no se atrevió a abrir la puerta, pero ella llamó al 911 para pedir ayuda y luego llamó a su vecino Tom, un hombre fuerte, para ver qué estaba pasando. Para su sorpresa, Tom dijo que la mujer había llamado a su puerta y a las puertas de otros vecinos cercanos. Ellos también habían llamado al 911, lo que significaba que tenían demasiado miedo para salir. Aproximadamente una hora después, la policía de Suffolk llegó al lugar. Extrañamente, no encontraron a la mujer ni signos de un incidente en el lugar. Con tantos informes, no podía ser una broma. La policía se sorprendió cuando apareció un SUV negro a lo lejos, deteniéndose y arrancando como si estuviera buscando a alguien. La policía, siguiendo el protocolo, detuvo el SUV para interrogar al conductor. El conductor dijo inmediatamente: «Estoy buscando a una joven que se escapó de una fiesta». Al escuchar esto, el primer pensamiento de los investigadores fue que la chica que había estado pidiendo ayuda podría ser la misma que esta persona estaba persiguiendo. Sin dudarlo, los oficiales llevaron al conductor de vuelta a la estación. Durante el interrogatorio descubrieron una historia increíble. El conductor se presentó como Michael Pak, un estadounidense de origen coreano y conductor a tiempo completo. La mujer que había estado llamando a las puertas pidiendo ayuda se llamaba Cher Gilbert y ella era la pareja de Michael. Ahora podrías preguntarte por qué necesitaban una pareja si no estaban conduciendo largas distancias. Bueno, Cher trabajaba en una industria específica y su novio Alex era su gerente. Michael se encargaba de la conducción y la seguridad. Según Michael, él y Cher se conocieron a través de una agencia que ofrecía esos servicios. Se dieron cuenta de que podían ganar más dinero sin un intermediario, por lo que decidieron trabajar de manera independiente. La noche del incidente, alrededor de las 2 de la mañana, Michael dejó a Cher en la casa de un cliente en Oak Beach y esperó fuera en el coche, dormitando. Alrededor de las 4 o 5 de la mañana, Michael escuchó vagamente una voz de mujer gritando en la calle. Luego vio a alguien que parecía Cher corriendo hacia la comunidad cercana. Cuando se le preguntó por qué había pedido ayuda, Michael mantuvo la calma. Pensó que Cher estaba fingiendo para evitar dividir las ganancias con él y usó eso como excusa para escapar. La policía se quedó sin palabras después de escuchar su historia. Había muchas inconsistencias en su historia, pero en ese momento no tenían idea de dónde estaba Cher. Entonces los investigadores pidieron a Michael la dirección del cliente y luego se fueron. El cliente que había contratado a Cher era Joseph Brewer, quien vivía en una mansión cerca de la escena. Cuando el asesor financiero de 47 años vio a la policía en su puerta, se sorprendió mucho, pero rápidamente recuperó la compostura. Explicó que había contratado a Cher para sus servicios, pero perdió el interés cuando la vio, pensando que ella parecía un hombre vestido de mujer. Esto llevó a una discusión entre ellos. Cuando Joseph intentó obligar a Cher a irse, ella de repente comenzó a comportarse de manera errática, pidiendo ayuda y llamando a las puertas. La policía estaba desconcertada por esta explicación absurda, pero decidieron proceder con cautela y solicitaron registrar la casa de Joseph. Él aceptó de buen grado, y después de una búsqueda exhaustiva, no encontraron nada. El incidente de Cher se descartó como una broma.
ya que los investigadores ya habían visto todo tipo de cosas extrañas antes. Pero la policía de Suffolk no estaba en absoluto preparada para lo que ocurrió a continuación. El 3 de mayo de 2010 recibieron una llamada de sus colegas en Nueva Jersey informando que una mujer llamada Mary Gilbert había denunciado la desaparición de su hija, afirmando que había sido secuestrada por alguien llamado Peter Hackett. La razón por la que contactaron a la policía fue que Peter vivía en Oak Beach y la hija de Mary no era otra que Cher Gilbert, la mujer que había estado pidiendo ayuda en las calles 2 días antes. Unas horas antes, Mary había recibido una llamada de un hombre extraño que se presentó como el Dr. Peter Hackett. En la llamada, el hombre preguntó si la hija de Mary estaba en casa. La mujer, sintiéndose cautelosa, le preguntó por qué la buscaba. El hombre respondió que no era nada serio, que solo quería verificar si la hija de Mary había llegado a casa sana y salva. Explicó que hace 2 días la joven había llegado corriendo a su refugio en las primeras horas de la mañana, luciendo muy inestable, y que le había dado medicación para calmarla. Luego, la joven se había ido con un hombre y nunca había regresado. Después de decir estas cosas aparentemente aleatorias, el hombre colgó el teléfono abruptamente. Pero cuanto más pensaba Mary en ello, más preocupada se sentía. Conociendo a su hija, Mary sabía que Sherry nunca daría el número de la casa familiar a nadie. Además, ella también tiene problemas de salud mental y tiene un historial de uso de polvo blanco. Si algo había salido mal, las consecuencias podrían ser graves. Mary llamó de inmediato al novio de Cher, Alex, y supo que ella había estado desaparecida durante 2 días. Esto hizo que Mary desconfiara de Peter Hackett, por lo que reportó el asunto a la policía. Pero la respuesta de la policía de Suffolk fue bastante indiferente. Señalaron que, como adulta, que Sherry estuviera desaparecida durante solo 2 días no se consideraba un problema importante, especialmente dado su tipo de trabajo. No era inusual que alguien en su profesión desapareciera durante unos días debido a diversas disputas o para esconderse. La policía no vio ninguna necesidad inmediata de intervenir en la investigación. Frustrados por la falta de acción policial, Mary y su futuro yerno Alex decidieron distribuir volantes por Oak Beach, con la esperanza de que los testigos pudieran proporcionar pistas sobre la desaparición de Sherry. También presionaron repetidamente a la policía para que abrieran un caso. ¿Sabes cuánto tiempo tardó la policía en empezar a investigar? 1 mes y medio entero. Originalmente había varias cámaras de vigilancia alrededor de Oak Beach que podrían haber capturado imágenes de la época del incidente. Pero para cuando la policía fue a revisarlas, las grabaciones de las primeras horas del 1 de mayo ya habían sido sobrescritas. Así que los investigadores centraron su atención en el sospechoso que Mary había mencionado, Peter Hackett. Resultó que realmente había un él en Oak Beach. Solía trabajar como cirujano para la policía de Suffolk y luego abrió su propia clínica médica. La policía estaba particularmente interesada en él debido a su reputación algo cuestionable. Mientras trabajaba en el departamento de policía, fue marginado por atribuirse el mérito del trabajo de sus colegas. Después de abrir su clínica, fue denunciado por prescribir medicamentos ilegalmente. Aunque no era un criminal importante, ciertamente no estaba fuera de sospecha. Pero al ser interrogado, Peter negó todo. Afirmó que no conocía a Sherry en absoluto y que ciertamente no había llamado a su madre. Además, insistió en que nunca había dirigido ningún tipo de refugio. Esto dejó a la policía en una posición difícil. Primero, no había evidencia que implicara directamente a Peter. En segundo lugar, los dos no se conocían, por lo que, a menos que Peter confesara, la policía no tenía forma de probar nada. A regañadientes, los investigadores tuvieron que volver a centrar su atención en el novio de Sherry, Alex, y el conductor Michael, ya que también podrían ser sospechosos. Pero tuvieron más mala suerte. Uno de ellos tenía una coartada y el otro pasó un polígrafo, dejando la investigación estancada desde el principio. Este estancamiento duró más de 6 meses, durante los cuales la desaparición de Sherry fue en gran medida ignorada, excepto por algunos amigos cercanos y familiares.
Pero el 10 de diciembre de 2010, una noticia impactante colocó repentinamente el nombre de Sherry en las portadas de los principales medios de comunicación. El evento se desarrolló de la siguiente manera. El 10 de diciembre de 2010, un oficial veterano llamado John Melia fue a Gilgo Beach, cerca de Oak Beach, para realizar un ejercicio de rastreo con su perro de búsqueda, Blue. Como el colega de John estaba involucrado en la investigación del caso de Sherry, John pidió prestados 2 objetos personales de Sherry para ver si Blue podía ayudar a encontrarla. Inicialmente todo parecía normal, pero cuando John y Blue llegaron a un área de arbustos cerca de la playa, Blue de repente ladró fuerte y rápidamente se adentró en los matorrales. El perro corrió hacia un pantano cercano y cuando excavó un saco del barro, John quedó sorprendido. Como quizás ya hayas adivinado, el saco desgarrado contenía un cuerpo humano. John informó inmediatamente de esto a la comisaría. El entonces jefe, Richard Dormer, envió rápidamente más oficiales al lugar. Los oficiales no solo confirmaron que el saco contenía un cuerpo femenino, sino que también encontraron 3 sacos más. En total, descubrieron los restos de 4 mujeres. Tras el análisis forense, se determinó que las muertes ocurrieron entre 2007 y 2010, con tiempos de muerte variados. Las 4 mujeres habían muerto por asfixia. Las pruebas de ADN confirmaron pronto sus identidades. Sorprendentemente, Sherry no estaba entre las 4 víctimas, pero todas tenían una cosa en común con ella. Todas estaban involucradas en la misma profesión. Era probable que un asesino en serie estuviera apuntando a mujeres en esta línea de trabajo en Long Island. Los medios de comunicación rápidamente apodaron al caso el asesino de la playa de Long Island. Y el descubrimiento de los cuerpos en Gilgo Beach, uno de los destinos turísticos más famosos de Nueva York, atrajo una gran atención pública. Esto puso presión sobre la policía del condado de Suffolk para que tomara en serio la investigación. Al día siguiente, formaron un equipo de trabajo especial para centrarse en el caso. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que resolver este caso sería mucho más desafiante de lo que esperaban. Entonces, ¿por qué fue esto tan desafiante? Inicialmente, los investigadores intentaron usar evidencia de ADN para identificar al asesino, pero las muestras estaban demasiado degradadas para proporcionar mucha evidencia biológica. El equipo forense encontró un solo cabello masculino desconocido en una de las bolsas, pero desafortunadamente no había coincidencias en la base de datos criminal. Además, el perfil criminal no fue particularmente útil en este caso. La lógica era simple. Dado el tipo de trabajo de las víctimas, el sospechoso probablemente era uno de sus clientes. El problema era que cualquier hombre podría ser un cliente potencial, lo que hacía imposible reducir la lista de sospechosos basándose únicamente en características. Las personas en esta profesión suelen ser extremadamente secretivas. Generalmente se comunican con los clientes solo a través de plataformas de mensajería privadas y nunca comparten información real. En resumen, la investigación no tenía un punto de partida claro. Te podrías preguntar si hay una plataforma. ¿Por qué no revisar a quienes contactaron las 4 mujeres por última vez y pedir al proveedor sus identidades? Bueno, ha habido casos en el pasado en los que evidencia crucial se almacenó en dispositivos y las compañías se negaron a desbloquear los datos, citando la necesidad de proteger su confianza pública. Si incluso las empresas más conocidas operan de esta manera, los estándares de privacidad en esta industria son aún más estrictos. Si la policía pudiera acceder fácilmente a la información, nadie usaría estas plataformas. La policía realmente intentó hackear el sistema de la plataforma. Sin embargo, los métodos de cifrado de la plataforma eran extremadamente sofisticados y la policía no pudo hackearla. Finalmente, tuvieron que rendirse. Por supuesto, el equipo especial descubrió algunas pistas. Encontraron evidencia en una de las víctimas, Maureen Barnes, pero esto llevó la investigación en una dirección aún más aterradora. En 2007, 3 años antes del incidente, la familia de Maureen reportó su desaparición. Al revisar los archivos del caso, la policía notó un detalle. El teléfono de Maureen fue ubicado por última vez en un lugar llamado Fire Island, en el lado sur de Long Island.
En 1996 se habían encontrado los cuerpos de 2 mujeres allí. En ese momento no se habían establecido bases de datos de ADN, por lo que sus identidades permanecieron desconocidas. Pero el esmalte de uñas barato y brillante en sus uñas de los pies sugería que podrían haber estado involucradas en la misma profesión que las víctimas recientes. Si el caso de 1996 está relacionado con el actual, este asesino en serie ha estado operando en Long Island durante 15 años. La policía estaba preocupada de que, si no se capturaba pronto al perpetrador, podrían continuar sus crímenes. Después de mucha consideración, la policía de Suffolk decidió hacer públicos los detalles del caso e instó a las personas a que se presentaran con cualquier información. Pero la revelación solo causó un pánico generalizado y no surgieron pistas útiles. Peor aún, el número de víctimas siguió aumentando. En marzo de 2011 llegó otro informe sobre el hallazgo de restos. Esta vez a menos de 1 milla al este del pantano donde se habían descubierto previamente los cuerpos de las 4 mujeres. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos eran los de Jessica Taylor, que había estado desaparecida durante 8 años. Al igual que las otras víctimas, ella también estaba involucrada en la misma profesión. En este punto, la policía se dio cuenta de que la actividad del asesino en serie podría estar mucho más allá de lo que habían imaginado. En la segunda semana después de que se encontrara a Jessica, el jefe de policía Dormer decidió liderar personalmente una búsqueda exhaustiva en el área alrededor de Gilgo Beach. Querían ver cuántos secretos ocultos había bajo la superficie. Los resultados de la búsqueda fueron sorprendentes. En solo unos días, la policía encontró a 5 personas en el área, incluida una bebé. Como era de esperar, la información de ADN confirmó que los 4 adultos estaban involucrados en la misma profesión, y la bebé probablemente era la hija de uno de ellos. Esta información no solo sorprendió a la policía, sino que también indignó a los residentes locales de Nueva York. Con la continua cobertura mediática, el caso de Long Island se convirtió rápidamente en un foco nacional. Todos esperaban que la policía capturara al asesino pronto. Pero lo que el público no sabía era que había un significativo desacuerdo dentro del sistema judicial local sobre la dirección de la investigación. Las situaciones de las víctimas diferían entre sí, complicando aún más el caso. Para aquellos que habían desaparecido hace varios años o incluso una década, sus restos a menudo estaban incompletos y les habían sido removidas las características personales. En contraste, los restos de las personas desaparecidas más recientes se encontraron intactos. Debido a esto, el fiscal del condado de Suffolk, Thomas Spota, creía que probablemente había más de un asesino involucrado, con al menos 2 o más personas responsables de los crímenes alrededor de Gilgo Beach. Pero el jefe de policía Dormer no estaba de acuerdo. Creía que, dado que todas las víctimas eran del mismo oficio y estaban enterradas cerca de Gilgo Beach, era poco probable que hubiera múltiples sospechosos. Pensaba que las diferencias en los métodos utilizados podrían deberse a que el asesino había sido más cauteloso en los primeros años y se había vuelto más audaz después de evadir la captura durante algún tiempo. Las 2 teorías no lograron convencer a la otra parte, por lo que la policía no tuvo más opción que dividir el equipo de trabajo en 2 grupos para investigar ambas posibilidades. Esta decisión aumentó significativamente la carga de trabajo y ralentizó la investigación. Para empeorar las cosas, Nueva York fue golpeada por condiciones climáticas extremas, lo que provocó una pausa temporal en los esfuerzos de búsqueda. Desde una perspectiva más amplia, parecía que la búsqueda a gran escala podría ser en vano. Una persona que proporcionó una pista importante fue la madre de Maureen, Mary. Pero desde el 1 de mayo de 2010, ella también había desaparecido sin dejar rastro. La madre de Maureen siempre creyó que Peter, quien la había llamado, estaba definitivamente relacionado con la desaparición de su hija. Supuso que el Peter encontrado por la policía era en realidad la persona que llamó, pero no estaba dispuesta a admitirlo. Por lo tanto, cuando supo que los investigadores estaban planeando una búsqueda grande para resolver el caso de Long Island,
ella sugirió de inmediato a las autoridades incluir el pantano detrás de la casa de Peter Hackett en el área de búsqueda. El jefe Dormer estuvo de acuerdo con su sugerencia y la aprobó, haciendo del pantano una prioridad en la búsqueda. Como resultó, una vez que el pantano fue drenado, se descubrió un cuerpo. La confirmación forense reveló que los restos pertenecían a Maureen Gilbert, que había estado desaparecida durante más de un año. Durante la búsqueda posterior, la policía también encontró el teléfono móvil, la billetera y los jeans de Maureen cerca de la propiedad de Peter Hackett. En este punto te puedes preguntar por qué el caso permaneció sin resolver a pesar de las fuertes pruebas que apuntaban a Peter como el probable perpetrador. Hay dos razones principales. Primero, el pantano detrás de la casa de Peter era un área pública, lo que significaba que cualquiera podría haber tenido acceso a él. El mero hecho de que la víctima fuera masacrada cerca de la casa de Peter no fue suficiente para justificar su arresto. Segundo, y más importante, el examen forense reveló que la causa de la muerte de Maureen no fue asesinato, sino ahogamiento accidental. Debido a que Maureen tenía trastorno bipolar y delirios, la policía creía que podría haber tenido un episodio repentino antes de su desaparición y haberse ahogado accidentalmente en el pantano, pero la madre de Maureen desestimó esta teoría, citando numerosas dudas. Por ejemplo, el pantano donde ocurrió el incidente tenía menos de 40 centímetros de profundidad. En circunstancias normales sería casi imposible para un adulto ahogarse en agua tan poco profunda. Incluso si Maureen estaba teniendo un episodio en ese momento, la llamada que Peter hizo a Mary no podía ser explicada de esa manera. Dadas estas preocupaciones, Mary presentó una denuncia formal a la policía, exigiendo una nueva investigación sobre la causa de la muerte de Maureen. Desafortunadamente, esta solicitud no llevó a nuevos resultados. Esto no fue debido a negligencia por parte de la policía. Poco después de que Maureen fuera encontrada, el jefe Dormer se retiró y fue sucedido por Steve Bellon, quien era un firme defensor de la teoría de la muerte accidental. Al asumir el cargo, Bellon concluyó que el caso era efectivamente un accidente y luego redirigió su enfoque a reexaminar el caso de Long Island según su propio enfoque. En cuanto a Mary, no pudo continuar supervisando la investigación porque en julio de 2016 fue asesinada por su otra hija, Sarah, quien sufría de esquizofrenia severa. Desde entonces, el caso de Long Island no ha tenido más avances. Los medios de comunicación han dado al perpetrador un nuevo apodo, el Destripador de Long Island, ya que creen que el caso permanecerá sin resolver como el de Jack el Destripador, pero las apariencias pueden ser engañosas. Aunque el nuevo jefe de policía, Steve, parece mostrar el típico entusiasmo de un nuevo oficial, en realidad es meticuloso. Al revisar minuciosamente los archivos del caso, descubrió una pista que había sido pasada por alto por muchos anteriormente. En 2010, cuando se encontraron los 4 cuerpos en Gilgo Beach, alguien había informado a la policía que había sido testigo de uno de los casos. El testigo afirmó haber visto una camioneta recogiendo a una mujer cuya apariencia se parecía mucho a las fotos de las víctimas en el periódico. Desafortunadamente, en ese momento, la policía estaba abrumada por el descubrimiento de varios cuerpos y no prestó mucha atención a esta pista. Afortunadamente, después de descubrir esta información, Steve actuó con rapidez. Contactó inmediatamente al testigo y confirmó el modelo y el color de la camioneta. Tras comparar diligentemente los registros en el sistema de gestión de vehículos en Nueva York y sus alrededores, se encontró una camioneta que coincidía con la descripción en marzo de 2022. Para sorpresa de todos, el propietario de la camioneta no era Peter Hackett, que había estado bajo sospecha, sino un hombre llamado Rex Sherman. Además, al revisar su historial, los policías quedaron bastante sorprendidos. Sherman era un arquitecto exitoso de Manhattan. Al mismo tiempo, también era el fundador de RH Consulting Letty, una empresa que colaboraba frecuentemente con organizaciones benéficas católicas y organizaciones sin fines de lucro, ganándose una sólida reputación en la industria. En cuanto a Sherman, él no solo no tenía antecedentes penales, sino que también tenía una muy buena reputación.
lo que parecía estar muy lejos de la imagen del asesino de Long Island que la gente había imaginado. Incluso Steve comenzó a dudar si había algún error. Sin embargo, asignó un equipo de oficiales para realizar una vigilancia prolongada sobre Sherman con el objetivo de obtener su ADN y compararlo con la muestra de cabello dejada por el sospechoso años atrás. Es difícil imaginar que los oficiales siguieron a Sherman durante casi un año entero para obtener su ADN. El nivel de precaución de Sherman fue llevado al extremo. Casi nunca bebía bebidas y siempre comía de un plato vacío, sin dejar rastros de saliva, lo que hacía que el trabajo de los oficiales fuera muy difícil. Entonces, ¿cómo obtuvieron finalmente el ADN de Sherman? En un día de enero de 2023, Sherman entró casualmente en una tienda después del trabajo y pidió una pizza. Como de costumbre, se la comió toda, sin dejar migas. Sin embargo, los oficiales de vigilancia notaron un detalle. Tomó la pizza, le dio un mordisco, luego la volvió a poner en la caja de pizza y más tarde la terminó de comer. Debido a esta acción, la caja de pizza podría haber tenido su saliva. Esta suposición resultó ser correcta. Después de realizar las pruebas, los investigadores obtuvieron una secuencia completa de ADN de la caja de pizza. Al compararla, coincidió con la muestra de cabello dejada por el sospechoso. Así, en marzo de 2023, la policía del condado de Suffolk arrestó a Sherman bajo cargos de múltiples asesinatos. Aunque Sherman negó consistentemente ser el verdadero culpable del caso de Long Island, la policía descubrió una gran cantidad de evidencia en su teléfono. Por ejemplo, Sherman había buscado noticias relacionadas con el caso de Long Island numerosas veces y había buscado frecuentemente información sobre las familias de las víctimas. Además, el Departamento de Tecnología descubrió que el teléfono había realizado más de 3,000 búsquedas de información de contacto relacionada con la industria del romance y las investigaciones de tortura. El 15 de julio de 2023, la Policía de Nueva York y la Policía del Condado de Suffolk anunciaron oficialmente que el caso de asesinatos en serie de Long Island Beach, que había preocupado a las fuerzas del orden durante muchos años, había sido resuelto. En cuanto a cuántas personas había asesinado realmente Sherman, la investigación sigue en curso. El arresto de Rex Sherman es un hito importante en la resolución de uno de los casos de asesinos en serie más notorios de Estados Unidos, el caso de Long Island. Sin embargo, la historia va más allá del arresto de los perpetradores y destaca la negación de voz a las mujeres que son víctimas de explotación y venta emocional.